Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper contenta de estar aquí con ustedes. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque es de esos que nos tocan el corazón, y además tiene un poquito de drama. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin, el guapísimo y talentosísimo actor turco que nos robó el corazón a muchos de nosotros, y de Hande Erçel, la increíble actriz que no solo es hermosa sino que también tiene un talento que deslumbra. Y no solo eso, sino que vamos a explorar un momento muy especial en sus vidas, la dedicatoria de un libro, el misterio de las lágrimas en el set y, por supuesto, la magia que rodeó su relación. Vamos a profundizar en cada detalle, analizando las posibles causas y consecuencias de sus acciones. Antes de que empecemos y para no perdernos nada, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y siempre estarán al tanto de las últimas noticias, chismes y análisis de sus series y actores favoritos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Además, dejen sus likes y compartan este vídeo con todos sus amigos. Es una forma genial de mostrar su apoyo. Ahora sí, arranquemos con el tema. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder en el tiempo a la época dorada de L'Office in the Air Kalkapm, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de Eda y Serkan. Fue en el set de esta serie donde se forjó una conexión muy especial, una conexión que trascendió la pantalla y que llegó a ser muy, muy real. Y es que, ¿quién podría resistirse al encanto de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y la pasión, evidente. L'Office in the Air fue más que una serie, fue un fenómeno cultural. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, se convirtieron en iconos de la televisión. La trama, llena de enredos, romances, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo nos brindó momentos inolvidables en la pantalla, sino que también nos regaló una historia de amor que inicialmente se creyó solo una fantasía televisiva, pero que luego se materializó en la vida real. Su relación, que comenzó como una chispa en el set, se convirtió rápidamente en algo más. Fueron durante un tiempo la pareja del momento y todo el mundo hablaba de ellos. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y rumores. Los paparazzi los perseguían, y cada salida juntos era noticia. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, con una química que traspasaba la pantalla y que enamoraba a todos. Su conexión era evidente en cada evento público, en cada entrevista, en cada mirada. El mundo entero se enamoró de Serkan y Eda, y la magia que emanaban se trasladó a la vida real. La admiración mutua y el respeto que se tenían eran evidentes. No se limitaban a ser compañeros de trabajo, se habían convertido en amigos y confidentes. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y celebraban sus éxitos. Su relación, aunque breve en comparación con otras historias de amor, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y en medio de esta historia de amor, hubo un momento muy especial que queremos destacar, la dedicatoria de un libro que Kerem hizo a Hande. Este gesto aparentemente simple esconde una profundidad y un simbolismo que nos permite entender mejor la naturaleza de su relación. Pero, ¿qué libro era? ¿Y por qué este detalle es tan importante? El libro en cuestión era, y sigue siendo, un clásico. Se trata de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Para aquellos que no lo conocen, El Principito es mucho más que un cuento infantil. Es una obra maestra llena de filosofía, de reflexiones sobre la vida, el amor, la amistad y sobre lo que realmente importa. Es un libro que toca el alma y que invita a la introspección. Es un viaje a través de la inocencia, la imaginación y la sabiduría, una exploración de las relaciones humanas y una oda a la importancia de lo esencial, aquello que es invisible a los ojos y solo puede ser sentido con el corazón. El Principito ha cautivado a generaciones con su mensaje universal. A través de la historia de un aviador varado en el desierto del Sáhara y un joven príncipe proveniente de un asteroide, el libro nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana, el amor, la amistad y la búsqueda de sentido en la vida. El Principito nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos, y que solo podemos ver con el corazón. Kerem eligió El Principito para dedicarlo a Hande. Esta elección ya dice mucho sobre la importancia de la relación,
y sobre los sentimientos que él tenía por ella. Escoger un libro como este implica un nivel de conexión y de entendimiento muy profundo. Es como decir, te veo, entiendo tu esencia. Y te ofrezco algo que creo que resuena contigo. La elección del libro no fue casualidad. Kerem, al parecer, conocía la sensibilidad de Hande y quería compartir con ella un mensaje que resonara con su alma. La dedicatoria fue escrita en turco, por supuesto, y aunque no tenemos el texto exacto, podemos imaginar que estaba llena de cariño, de admiración, y de palabras que seguramente resonaban con Hande. El hecho de que le regalara al Principito a Hande es un gesto muy romántico. Demuestra que él no solo estaba enamorado de ella físicamente, sino que también apreciaba su intelecto, su sensibilidad y su forma de ver el mundo. Es un gesto que trasciende lo superficial, y que nos habla de una conexión auténtica, de una comprensión mutua. Imaginemos por un momento el contexto. En medio del ajetreo del rodaje, con las presiones de las grabaciones, la fama y la atención mediática, Kerem encontró un momento para reflexionar sobre sus sentimientos y plasmarlos en un libro que consideraba especial y significativo para ambos. El regalo del libro no solo era un objeto, sino una declaración de sus sentimientos, un reconocimiento de la persona que Hande era. Esta dedicatoria, de un libro tan significativo, es un recordatorio de lo especial que fue su relación, y de la importancia que tenía el uno para el otro. Fue un gesto muy íntimo y muy personal, que nos hace entender que la relación de Kerem y Hande fue, en muchos sentidos, algo muy especial, un vínculo que iba más allá del trabajo y la fama. Fue un gesto que selló la conexión que tenían, un símbolo de su complicidad. Ahora, vamos a la parte que más intriga a todos: ¿por qué lloró Hande en el set? ¿Qué pasó ese día? ¿Estaba relacionada con el libro, con la relación, o con algo completamente diferente? Este es el misterio que ha mantenido en vilo a los fans durante años, y que sigue generando debate y especulaciones. Lamentablemente no hay una única respuesta definitiva, y mucho menos un vídeo que registre ese momento específico en su totalidad, o que nos revele el motivo exacto de las lágrimas de Hande. Sin embargo, podemos explorar diversas teorías y especulaciones que circulan entre los fans, y que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber ocurrido, así como analizar las posibles causas y el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Una de las teorías más comunes, y que tiene más sentido dado el contexto, es que Hande se emocionó mucho al recibir el libro. La dedicatoria, el gesto en sí, pudo haberla conmovido profundamente. Imaginen la situación: en medio de la vorágine del rodaje, de la fama, de la exposición mediática, recibir un regalo tan personal, y con un significado tan profundo, puede ser abrumador. En ese momento, Hande estaba viviendo una etapa muy intensa de su vida. La fama de la serie, el amor de los fans, la relación con Kerem, todo se juntaba y se mezclaba. Pudo ser que la emoción la superara, y que las lágrimas fueran una manifestación de esa felicidad, de esa sorpresa y de ese agradecimiento por tener a alguien como Kerem en su vida. Las emociones son complejas y a menudo se manifiestan de formas inesperadas. Recibir un regalo tan significativo, en un momento tan crucial de su vida, pudo haberla desbordado. Otro aspecto a considerar es la personalidad de Hande. Es conocida por ser una persona sensible y emotiva. Es fácil imaginar que un gesto tan romántico y significativo como la dedicatoria del libro haya tocado su fibra más sensible, desatando una cascada de emociones. La sensibilidad es una cualidad que enriquece a las personas, pero también las hace más vulnerables. En este escenario, las lágrimas podrían interpretarse como una respuesta natural ante la emoción y la gratitud. El gesto de Kerem, al elegir un libro tan especial y dedicarlo a Hande, demostró que la conocía y la entendía a un nivel más profundo. Esto, sumado a la intensidad de su relación, podría haber sido el detonante de sus lágrimas. Otra teoría, un poco menos romántica pero igualmente válida, es que Hande se sintiera abrumada por la presión del rodaje. Los rodajes de las series, especialmente de las que tienen tanto éxito como Love is in the Air, son muy exigentes. Implican largas jornadas de trabajo, mucha concentración, y un nivel de estrés considerable. Es posible que Hande estuviera pasando por un momento de agotamiento físico y emocional, y que las lágrimas fueran una forma de liberar esa tensión. En estos casos, las lágrimas no necesariamente significan tristeza, sino una válvula de escape, una forma de canalizar el estrés y la presión. La exigencia del trabajo, las largas horas de rodaje, las entrevistas, las sesiones de fotos y la exposición mediática pueden agotar a cualquier persona,
incluso a aquellas que parecen tenerlo todo bajo control. En esta teoría, las lágrimas serían una manifestación del estrés acumulado y del agotamiento, más que una respuesta directa a la dedicatoria del libro. La presión de la fama, la responsabilidad de interpretar un personaje y mantener la atención del público pueden ser muy desgastantes. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que las lágrimas estuvieran relacionadas con alguna escena en particular que estuvieran rodando ese día. Las escenas emotivas pueden ser muy intensas para los actores, y es normal que a veces las emociones se desborden. Si estaban grabando una escena romántica, o una escena en la que se tocaban temas sensibles, es posible que Ande se dejara llevar por la emoción del momento. Los actores, al interpretar sus personajes, a menudo se sumergen en las emociones de estos. Si ese día estaban rodando una escena particularmente emotiva, las lágrimas de Ande podrían haber sido una extensión de las emociones de su personaje. La interpretación de escenas dramáticas requiere de una conexión profunda con las emociones, y es común que los actores experimenten una catarsis emocional durante el rodaje. Sea cual sea el motivo, es importante recordar que las emociones son algo muy personal, y que cada persona las vive a su manera. No siempre necesitamos una explicación para entender por qué alguien llora. A veces las lágrimas son simplemente una manifestación de lo que sentimos en el interior. Es fundamental respetar la privacidad de las personas y no especular sobre sus sentimientos. La relación entre Kerem y Ande lamentablemente no duró para siempre. Después de un tiempo decidieron tomar caminos separados. Las razones exactas de la ruptura son privadas, y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se supo con certeza qué fue lo que llevó al final de su historia de amor. La fama, la presión mediática y las diferentes aspiraciones personales pueden ser factores que influyen en la decisión de poner fin a una relación. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, y han demostrado ser grandes profesionales. Kerem ha participado en otras series y proyectos exitosos, y Ande continúa siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La madurez emocional y la capacidad de adaptarse a los cambios son cualidades que les han permitido mantener una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. Su relación y la dedicatoria de El Principito quedarán para siempre en la memoria de los fans, como un recuerdo de un amor que, aunque breve, fue muy intenso y muy especial. Y por supuesto, el misterio de las lágrimas en el set seguirá siendo un tema de conversación entre los seguidores y un recordatorio de la complejidad de las emociones humanas. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo la vida imita al arte, y de cómo las relaciones pueden dejar una huella imborrable en nuestros corazones. El legado de Love is in the Air sigue vivo en los corazones de los fans. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y las imágenes de Kerem y Ande juntos continúan circulando en las redes sociales. Su historia de amor con sus altibajos y sus momentos inolvidables ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de emociones, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó ese día? ¿Por qué creen que Ande lloró? ¿Creen que las lágrimas estaban relacionadas con el libro, con la relación, o con algo completamente diferente? ¿Qué simboliza para ustedes la dedicatoria de El Principito? Me encantaría leer sus comentarios y escuchar sus teorías. No duden en compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y discutir estos temas con ustedes. Los invito a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en las relaciones. La historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor puede ser efímero, pero que los recuerdos y las experiencias compartidas perduran para siempre. Nos recuerda la importancia de valorar los momentos especiales y de apreciar a las personas que nos hacen sentir felices. Antes de terminar, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes estos temas que me apasionan. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ningún otro contenido como este. Me ayudarían muchísimo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden ser felices.